La llamada llegó a las 11:15 de la noche. La voz temblorosa de mi hermana atravesó la línea telefónica como un puñal helado. Papá está en el hospital. Los médicos dicen que no pasará de esta noche. Las palabras se estrellaron contra mi conciencia como gotas de lluvia contra el parabrisas, cada una dejando una marca indeleble en mi alma. No había tiempo para planificar. Metí algunas ropas en una maleta desgastada. Agarré las llaves del coche y salí a la carretera que conectaba mi ciudad con la de mi familia, a 400 kilómetros de distancia. El cielo nocturno se extendía sobre mí como una manta negra salpicada de estrellas que parecían observar mi desesperación con indiferencia cósmica. La carretera serpenteaba a través de montañas cubiertas de pinos que se alzaban como gigantes silenciosos a ambos lados del asfalto. Durante las primeras 2 horas, todo transcurrió sin incidentes. El motor de mi viejo sedán ronroneaba con la confianza de una máquina que había recorrido miles de kilómetros sin fallar, pero el destino tenía otros planes para mí esa noche. Primero fueron las nubes. Se acumularon en el horizonte como pensamientos oscuros, bloqueando gradualmente las estrellas hasta sumergir el mundo en una oscuridad absoluta. Luego llegó el viento, que comenzó a sacudir los árboles con una fuerza que hacía gemir las ramas como almas en pena. Finalmente, la lluvia cayó como una cortina líquida que transformó el paisaje en un mundo acuático, donde solo existían los haces de luz de mis faros cortando la oscuridad. El primer síntoma del problema fue un temblor sutil en el volante. Luego, un ruido metálico que emergía desde las profundidades del motor, como el gemido de un animal herido. Reduje la velocidad, esperando que fuera solo mi imaginación alimentada por el estrés y la prisa, pero el ruido se intensificó, acompañado ahora por una vibración que recorría todo el chasis del vehículo. Cuando el humo comenzó a salir del capó, supe que mi viaje había llegado a su fin. Me detuve en el arcén de la carretera, bajo la lluvia torrencial que martilleaba el techo del coche como los puños de un gigante impaciente. El motor se apagó con un último suspiro agónico, y el silencio que siguió fue más aterrador que cualquier ruido mecánico. Salí del coche y levanté el capó. El vapor que emergía del radiador se mezcló con la lluvia fría, creando una neblina fantasmal que me envolvió como los dedos de un espíritu maligno. No era mecánico, pero no hacía falta serlo para entender que mi coche no me llevaría a ningún lado esa noche. Miré a mi alrededor, buscando alguna señal de civilización en la vasta oscuridad que me rodeaba. La carretera parecía extenderse infinitamente en ambas direcciones, tragada por las tinieblas y la lluvia. A lo lejos, apenas visible entre los árboles, distinguí un débil resplandor naranja que parpadeaba como una vela en la ventana de una casa abandonada. Tomé mi maleta y me dirigí hacia esa luz, que resultó ser un letrero de neón semidestruido que decía Motel Pine Rest en letras que habían conocido mejores días. Algunas letras parpadeaban intermitentemente, otras habían dejado de funcionar por completo, dando al cartel un aspecto siniestro que me hizo dudar si no sería mejor pasar la noche en el coche. Pero la lluvia había empapado mi ropa hasta los huesos, y el frío comenzaba a calar en mi alma. No tenía alternativa. Me acerqué al edificio principal del motel, que se alzaba ante mí como una reliquia del pasado que el tiempo había olvidado en ese rincón perdido de la carretera. El Motel Pine Rest parecía haber sido construido en los años 60 y abandonado poco después por la mano de Dios. La pintura de las paredes se descascarillaba como piel muerta, revelando la madera podrida que yacía debajo. Los escalones de la entrada crujían bajo mis pies con una melodía de advertencia que ignoré por necesidad. La puerta principal estaba adornada con un cristal empañado que había visto mejores décadas. A través de él, pude distinguir la silueta borrosa de un hombre sentado detrás de un mostrador, inmóvil como una estatua en un museo del horror. Empujé la puerta, que se abrió con un gemido prolongado que resonó en la noche como el grito de un alma condenada. El interior del motel era un santuario del deterioro. El suelo de linóleo agrietado reflejaba la luz parpadeante de un fluorescente moribundo que colgaba del techo como un ahorcado. El aire olía a humedad, mojo y algo más que no pude identificar, pero que me hizo pensar en flores marchitas en un cementerio abandonado. Detrás del mostrador se encontraba un hombre que parecía haber emergido de una pesadilla de los años 70.
Su cabello grasiento estaba peinado hacia atrás con una pomada que brillaba bajo la luz artificial. Sus ojos, pequeños y brillantes como los de una rata, me observaron con una mezcla de curiosidad y algo que podría haber sido diversión maliciosa. «Buenas noches», dije, dejando caer algunas gotas de lluvia sobre el suelo desgastado. «Necesito una habitación por esta noche». El hombre no respondió inmediatamente. Sus ojos me recorrieron de arriba a abajo como si estuviera evaluando una mercancía de dudosa calidad. Finalmente, esbozó una sonrisa que reveló dientes amarillentos y desiguales. «¿Una habitación?», preguntó con voz rasposa que sonaba como papel de lija contra madera. «¿Solo por una noche?». «Sí, solo por una noche». Mi coche se averió en la carretera. El hombre asintió lentamente, como si mi respuesta confirmara alguna sospecha que había estado albergando. Se dirigió hacia un tablero lleno de llaves que colgaba de la pared como los huesos de un esqueleto. La mayoría de las llaves estaban en su lugar, lo que significaba que el motel estaba prácticamente vacío. «Habitación 13», murmuró, descolgando una llave atada a un llavero de plástico desgastado. «Es la única disponible». Miré hacia el tablero y conté al menos 15 llaves colgando de sus ganchos. «¿La única disponible? Pero veo que hay muchas habitaciones libres». Su sonrisa se amplió, revelando aún más de su dentadura deteriorada. «Las otras están fuera de servicio. Problemas de plomería, ya sabe. La habitación 13 está bien, muy bien». Había algo en su manera de decir «muy bien» que me hizo sentir incómodo, como si estuviera compartiendo una broma privada conmigo mismo, pero no tenía alternativa. Saqué mi billetera y pagué la tarifa que me pidió, que era sorprendentemente baja para una noche en cualquier motel. «El desayuno se sirve de 6 a 9», dijo mientras me entregaba la llave, «aunque no creo que tenga mucho apetito por la mañana». «¿Por qué dice eso?». «Oh, es solo que la gente que se queda en la habitación 13 rara vez tiene hambre al día siguiente. Algo sobre la atmósfera del lugar, supongo». Sus palabras me produjeron un escalofrío que no tenía nada que ver con la ropa mojada. Tomé la llave y me dirigí hacia la puerta, ansioso por alejarme de su presencia inquietante. «Señor», me llamó cuando ya tenía la mano en el picaporte. «¿Sí? Si ve algo inusual durante la noche, no se preocupe. Es solo el gato. No hace daño. Bueno, no mucho daño». Salí del edificio sin preguntarle qué quería decir con eso. Afuera, la lluvia había amainado hasta convertirse en una llovizna persistente que creaba a los místicos alrededor de las pocas luces que funcionaban en el motel. El estacionamiento estaba salpicado de charcos que reflejaban las luces como espejos rotos. Lo que me llamó la atención fue la cantidad de coches aparcados. Había al menos 6 vehículos distribuidos por el estacionamiento, desde un sedán familiar hasta una camioneta pick-up que había visto mejores días. Si el motel estaba lleno, ¿por qué el recepcionista había dicho que solo quedaba una habitación disponible? Caminé hacia la habitación 13, que se encontraba en el extremo del edificio, apartada de las otras como si fuera un apéndice no deseado. La puerta estaba pintada de un color que una vez pudo haber sido verde, pero que ahora se asemejaba más al color de un cadáver en descomposición. La llave giró en la cerradura con un clic que resonó en la noche silenciosa. Empujé la puerta y entré en lo que sería mi refugio temporal, sin imaginar que me estaba adentrando en el primer círculo de una pesadilla que cambiaría mi vida para siempre. La habitación 13 era un testimonio del abandono y la negligencia. Las paredes estaban cubiertas por un papel pintado que había sido amarillo en algún momento de la historia, pero que ahora mostraba manchas de humedad que se extendían como mapas de países inexistentes. El suelo estaba cubierto por una alfombra que había visto mejores décadas, con manchas de origen incierto que creaban patrones abstractos inquietantes. La cama dominaba el centro de la habitación como un altar del descanso profanado. El colchón se hundía en el centro, creando una depresión que sugería el peso de innumerables huéspedes anteriores. Las sábanas, aunque aparentemente limpias, desprendían un olor rancio que me recordó a flores marchitas en un florero olvidado. Un televisor anticuado descansaba sobre una cómoda que había sido reparada múltiples veces con cinta adhesiva. La pantalla estaba cubierta por una capa de polvo que había dibujado patrones misteriosos, como si dedos invisibles hubieran trazado mensajes en un idioma desconocido. El baño era aún peor. Los azulejos estaban agrietados y descoloridos,
con líneas de moho que serpenteaban entre las juntas como venas negras. El espejo sobre el lavabo estaba manchado y opaco, reflejando mi imagen de manera distorsionada, como si estuviera viendo mi cara a través de agua turbia. Dejé mi maleta sobre la cama y me senté en el borde, sintiendo cómo el colchón se hundía bajo mi peso. Con un suspiro resignado, la habitación parecía cerrar sobre mí, como si las paredes se contrajeran lentamente, alimentándose de mi presencia. Fue entonces cuando lo vi por primera vez. Al principio, fue solo una sombra que se movía en mi visión periférica, algo que capturé por el rabillo del ojo mientras miraba hacia la ventana. Cuando volví la cabeza, no había nada, solo las cortinas raídas que se movían ligeramente, aunque no había corriente de aire en la habitación. Pero luego, mientras me quitaba los zapatos mojados, volví a verlo. Esta vez fue más claro, una forma oscura que se deslizaba por el pasillo exterior, visible a través de la rendija bajo la puerta. La forma era inequívocamente felina, moviéndose con la gracia silenciosa que solo poseen los gatos. Me levanté y me acerqué a la puerta, pegando el oído contra la madera desgastada. No escuché nada, solo el silencio opresivo que parecía tragarse todos los sonidos del mundo. Abrí la puerta lentamente, asomándome al pasillo que se extendía como un túnel hacia la oscuridad. El corredor estaba débilmente iluminado por bombillas fluorescentes que parpadeaban intermitentemente, creando un juego de luces y sombras que transformaba el espacio en algo sacado de una película de terror de bajo presupuesto. Las paredes estaban cubiertas por el mismo papel pintado deteriorado que decoraba mi habitación, pero aquí, las manchas de humedad parecían formar rostros que me observaban desde las sombras. Y allí, al final del pasillo, lo vi claramente por primera vez. Era un gato negro, pero no un gato cualquiera. Su pelaje era tan oscuro que parecía absorber la luz en lugar de reflejarla, creando un agujero negro con forma felina en el continuum de la realidad. Sus ojos brillaban con una intensidad que no era natural, como dos brasas ardientes en el rostro de la noche. El animal me observó durante un momento que pareció extenderse hacia la eternidad. No había nada particularmente amenazante en su postura, pero algo en su mirada me hizo sentir como si estuviera siendo evaluado, pesado y medido por una inteligencia que trascendía la comprensión animal normal. Entonces, sin previo aviso, el gato se dio la vuelta y desapareció en la oscuridad del pasillo, como si nunca hubiera estado allí. Pero la sensación de su presencia persistió, envolviendo la habitación como una neblina invisible que se adhería a mi piel. Cerré la puerta y me apoyé contra ella, sintiendo cómo mi corazón latía con un ritmo acelerado que no parecía querer calmarse. Había algo profundamente perturbador en ese gato, algo que iba más allá de su apariencia física. Era como si hubiera visto un fragmento de algo que no pertenecía a este mundo, una fisura en la realidad que permitía que lo imposible se filtrara en lo cotidiano. Traté de racionalizar lo que había visto. Era solo un gato, después de todo. Los moteles abandonados a menudo servían como refugio para animales callejeros. No había nada sobrenatural en ello. Pero mientras me repetía estas explicaciones lógicas, una parte de mi mente sabía que estaba mintiéndome a mí mismo. Había algo en la mirada de ese gato que me había tocado en un nivel primitivo, despertando instintos ancestrales que habían estado dormidos durante toda mi vida civilizada. Era el mismo tipo de terror que debieron sentir nuestros antepasados cuando se aventuraban en la oscuridad primordial, sabiendo que había cosas en las sombras que no debían ser molestadas. Me dirigí hacia la cama, tratando de alejar estos pensamientos perturbadores de mi mente. Tenía que dormir. Mañana encontraría una manera de reparar mi coche y continuar mi viaje hacia el hospital donde mi padre luchaba contra la muerte. No podía permitir que la atmósfera siniestra de este lugar deteriorado me afectara. Pero mientras me acostaba en la cama hundida, con las sábanas que olían a humedad y olvido, no pude evitar sentir que algo me observaba desde las sombras. La sensación era tan intensa que me pareció sentir el peso de una mirada penetrante atravesando las paredes de la habitación, examinando cada fibra de mi ser con una curiosidad que no era enteramente benévola. Cerré los ojos y traté de dormir, pero la imagen de esos ojos brillantes persistía en mi mente como una marca indeleble. Había algo en ellos que sugería una inteligencia antigua, una sabiduría que había acumulado secretos durante siglos y que ahora me había elegido como su próximo objeto de interés. El sueño,
Cuando finalmente llegó, fue fragmentado y poco reparador. Me sumergí en un estado de duermevela donde la realidad y los sueños se mezclaban como colores en un lienzo húmedo. En mis sueños, caminaba por pasillos interminables, mientras una presencia invisible me seguía, siempre manteniéndose justo fuera de mi campo de visión. Fue alrededor de las 3 de la madrugada cuando los ruidos comenzaron. Al principio pensé que era parte de mis sueños, un arañazo suave pero persistente, que parecía provenir de las paredes mismas. El sonido era rítmico, casi musical, como si alguien estuviera tocando una melodía silenciosa con uñas contra madera. Me incorporé en la cama, completamente despierto ahora, y escuché con atención. El arañazo se detuvo inmediatamente, como si quien lo producía hubiera notado mi despertar. El silencio que siguió fue más perturbador que el ruido mismo. Era un silencio expectante, cargado de tensión, como el momento antes de que estalle una tormenta. Luego vinieron los pasos. No eran pasos humanos, eran más suaves, más sigilosos. El tipo de pasos que hace un animal que se mueve con propósito pero sin prisa. Los pasos se desplazaban por el pasillo exterior, deteniéndose ocasionalmente como si quien los producía estuviera olisqueando el aire o examinando algo de particular interés. Me levanté de la cama y me acerqué a la puerta, presionando mi oído contra la madera fría. Los pasos se acercaban, cada uno perfectamente espaciado, como si fueran parte de una danza ritual que se había repetido miles de veces en este lugar maldito. Entonces escuché algo que me heló la sangre en las venas. Un maullido. No era el maullido normal de un gato doméstico. Era algo más profundo, más resonante, como si proviniera de una garganta mucho más grande que la de cualquier felino que hubiera conocido. El sonido parecía llevar consigo ecos de lugares oscuros y secretos, como si fuera una llamada desde las profundidades de la tierra. Los pasos se detuvieron justo frente a mi puerta. Podía sentir la presencia del animal al otro lado de la madera, tan claramente como si pudiera verlo. La sensación era tan intensa que me pareció sentir su respiración a través de la rendija bajo la puerta, un aliento que llevaba consigo el aroma de cosas que habían estado enterradas durante demasiado tiempo. El picaporte se movió. Fue solo un movimiento ligero, apenas perceptible pero suficiente para confirmar que algo estaba tratando de entrar. Retrocedí instintivamente, sintiendo cómo mi corazón se aceleraba hasta alcanzar un ritmo que parecía el de un tambor de guerra. La puerta no se abrió, pero el picaporte siguió moviéndose de vez en cuando, como si fuera manipulado por alguien que no tenía prisa pero tampoco tenía intención de rendirse. Luego comenzaron los ruidos en las habitaciones vecinas. Al principio fue solo un rumor sordo que provenía de la habitación de al lado. Sonaba como muebles siendo arrastrados por el suelo, pero con un ritmo extraño que no seguía ningún patrón lógico. Los ruidos se intensificaron gradualmente, hasta que sonaron como si alguien estuviera reorganizando toda la habitación en plena madrugada. Pero lo más perturbador no era el volumen de los ruidos, sino su naturaleza. No sonaban como actividades humanas normales. Había algo mecánico en ellos, como si fueran producidos por una máquina que había sido programada para simular actividad humana, pero que no tenía una comprensión real de cómo se comportan las personas. Los ruidos se extendieron a otras habitaciones. Pronto, todo el motel parecía estar lleno de actividad fantasmal, puertas que se abrían y cerraban, pasos que recorrían los pasillos, el arrastre de objetos pesados, y de vez en cuando, ese maullido profundo y resonante que parecía coordinar toda la actividad, como la batuta de un director de orquesta demoníaco. Me senté en la cama, abrazando mis rodillas contra el pecho, tratando de hacer sentido de lo que estaba experimentando. Los ruidos continuaron durante horas, creando una sinfonía de actividad nocturna que desafiaba toda explicación racional. Ocasionalmente, escuchaba lo que parecían ser voces humanas mezcladas con los otros sonidos. Eran susurros indistintos que se filtraban a través de las paredes como agua a través de una esponja. No podía entender las palabras, pero el tono era inquietante, como si las voces estuvieran discutiendo algo de vital importancia en un idioma que no reconocía. Hacia las 5 de la mañana, los ruidos comenzaron a disminuir gradualmente. Fue como si una gran máquina hubiera empezado a detenerse, con cada componente apagándose en secuencia, hasta que solo quedó el silencio. El último sonido que escuché
Fue ese maullido profundo, que se desvaneció como el eco de una campana en una catedral vacía. Cuando finalmente me atreví a acercarme a la ventana y apartar las cortinas, vi que el amanecer comenzaba a teñir el cielo de un color gris pálido. El estacionamiento del motel parecía exactamente igual que cuando había llegado, con los mismos coches aparcados en las mismas posiciones. No había signos de la actividad frenética que había estado escuchando durante toda la noche, pero había algo diferente. En la acera frente a mi habitación, claramente visible en el concreto húmedo, había huellas. No eran huellas humanas, eran las huellas de patas de gato, pero más grandes de lo normal, impresas en el concreto como si hubieran sido grabadas con ácido. Las huellas formaban un círculo perfecto alrededor de la puerta de mi habitación, como si el animal hubiera estado patrullando mi perímetro durante toda la noche. En el centro del círculo, directamente frente a mi puerta, había una huella más grande que las demás, más profunda, como si el gato se hubiera detenido allí y hubiera presionado con más fuerza, marcando el territorio de una manera que no admitía discusión. Me alejé de la ventana, sintiendo cómo un escalofrío recorría mi espina dorsal. Los ruidos nocturnos habían terminado, pero la sensación de estar siendo observado persistía. Era como si la noche hubiera sido solo el primer acto de una obra que apenas comenzaba, y yo hubiera sido elegido como el protagonista involuntario de un drama que no comprendía. La mañana llegó con la promesa falsa de normalidad. El sol se filtró a través de las cortinas raídas, creando patrones de luz que danzaban sobre las paredes manchadas como si trataran de alegrar un espacio que había olvidado cómo ser acogedor. Me levanté de la cama después de lo que había sido más una vigilia que una noche de descanso, sintiendo cada músculo de mi cuerpo tenso por las horas de ansiedad y alerta. El espejo del baño reflejó una imagen que no reconocí completamente. Mis ojos estaban inyectados en sangre, rodeados por ojeras que parecían haberse profundizado durante la noche. Mi cabello estaba desordenado y mi piel tenía un color pálido que me hacía parecer enfermo. Pero lo más perturbador eran las marcas en mi cuello, 3 líneas paralelas que podrían haber sido arañazos, aunque no recordaba habérmelos hecho. Me duché con agua que salía a temperatura irregular, alternando entre hirviente y helada, como si las tuberías del motel tuvieran vida propia y hubieran decidido torturarme. El jabón que había en el dispensador tenía un olor extraño, como si hubiera sido mezclado con algo que no pertenecía a los productos de higiene convencionales. Cuando terminé de vestirme, decidí que lo primero que haría sería buscar un mecánico para mi coche. Cuanto antes pudiera salir de este lugar, mejor. Había algo en el ambiente del motel que parecía infectar todo lo que tocaba, como un virus que se extendía lentamente pero de manera implacable. Abrí la puerta de la habitación y salí al pasillo, que ahora estaba bañado por la luz matutina que se filtraba a través de las ventanas sucias. El corredor parecía diferente durante el día, menos amenazante, pero de alguna manera más deprimente. Era como ver el decorado de una película de terror a plena luz. Todos los trucos se volvían evidentes, pero el efecto general seguía siendo inquietante. Fue entonces cuando lo vi de nuevo. El gato negro estaba sentado exactamente en el centro del pasillo, como si hubiera estado esperando mi aparición. Sus ojos brillantes me observaron con una intensidad que me hizo detenerme en seco. Durante el día, el animal parecía aún más fuera de lugar. Su pelaje era tan negro que parecía absorber la luz circundante, creando un agujero en la realidad que dolía mirar directamente. «Vamos, gato», dije, haciendo un gesto con la mano para que se apartara. «No tengo tiempo para esto». El gato no se movió. Siguió observándome con esos ojos que parecían contener siglos de conocimiento secreto. Había algo hipnótico en su mirada, como si estuviera tratando de comunicarme algo que no podía expresar con palabras. Me acerqué lentamente, esperando que se apartara como hacen normalmente los gatos cuando se sienten invadidos. Pero este animal no mostró ningún signo de querer moverse. Cuando estuve a unos metros de distancia, pude ver que era aún más grande de lo que había pensado inicialmente. No era enorme, pero había algo en sus proporciones que sugería una fuerza que iba más allá de su tamaño físico. «Muévete», dije con más firmeza. El gato ladeó la cabeza, como si estuviera considerando mi petición. Entonces, para mi sorpresa, se levantó y comenzó a caminar hacia mí.
No era una aproximación agresiva, pero tampoco era la típica curiosidad felina. Era algo más deliberado, como si tuviera un propósito específico. Retrocedí instintivamente, pero el gato continuó avanzando hasta que estuvo a pocos centímetros de mis pies. Entonces se detuvo y se sentó de nuevo, mirándome con expectativa. Era como si estuviera esperando algo de mí, aunque no tenía idea de qué podría ser. «Escucha, gato», dije, sintiendo cierto ridículo por estar hablando con un animal. «No sé qué quieres, pero tengo que irme. Mi padre está en el hospital». Al mencionar a mi padre, el gato hizo algo que me heló la sangre. Inclinó la cabeza hacia atrás y emitió un sonido que no era exactamente un maullido. Era algo más complejo, más modulado, como si estuviera tratando de hablar en un idioma que no dominaba completamente. El sonido tenía una calidad casi humana que me hizo pensar en alguien tratando de comunicarse desde una gran distancia. Traté de rodear al animal, pero cada vez que me movía hacia un lado, él se movía también, bloqueando mi camino de manera que parecía casi intencional. No era agresivo, pero tampoco cedía. Era como si estuviera jugando un juego cuyas reglas yo no conocía. «Esto es ridículo», murmuré, y decidí dar un paso decididamente hacia adelante. El gato no se apartó. En cambio, se frotó contra mi pierna con una fuerza que me hizo tambalear ligeramente. Su pelaje era sorprendentemente cálido, pero había algo en el contacto que me hizo sentir incómodo. Era como si el calor proviniera de una fuente que no era completamente natural. Cuando finalmente logré pasar junto al animal, pude sentir su mirada clavada en mi espalda. Era una sensación física, como si pequeños dedos invisibles estuvieran tocando mi cuello y mis hombros. Me dirigí hacia la recepción, pero cuando miré hacia atrás, el gato me había seguido. Mantenía una distancia de unos metros, pero era evidente que había decidido acompañarme. En la recepción, el mismo hombre de la noche anterior estaba sentado detrás del mostrador, como si no se hubiera movido en absoluto. Su sonrisa se amplió cuando me vio entrar, seguido por el gato negro que ahora parecía haber adoptado como mi sombra personal. «¿Durmió bien?», preguntó con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «No especialmente», respondí. «¿Hay algún mecánico en el área? Mi coche necesita reparación». «Oh, sí, Joe's Garage, a unos 5 kilómetros por la carretera, pero Joe no llega hasta las 10, y hoy es domingo. Podría no abrir en absoluto». Miré mi reloj. Eran las 8:30. «¿Hay algún lugar donde pueda desayunar mientras espero?» «Hay una cafetería al lado del garaje, pero sinceramente, creo que se encontrará más cómodo aquí. Nuestro restaurante tiene un desayuno excelente». Fue entonces cuando noté que el gato había entrado en el edificio y se había sentado junto al mostrador, como si fuera parte del mobiliario. El recepcionista lo miró con afecto, como si fuera una mascota querida. «¿Es su gato?», pregunté. «¿Sombra?». «Oh, no. Sombra pertenece al motel. Ha estado aquí desde antes que yo y eso hace ya 15 años. Es parte de la familia. Sombra, así es como lo llamamos. Tiene la costumbre de seguir a los huéspedes, especialmente a los que se quedan en la habitación 13. Es como si tuviera un instinto especial para saber quién necesita compañía». La manera en que dijo «compañía» me hizo sentir incómodo. Había algo en su tono que sugería que la palabra tenía un significado más profundo de lo que parecía en la superficie. «Bueno, me gustaría que dejara de seguirme», dije. «No me gustan especialmente los gatos». El recepcionista se rió, pero no fue una risa alegre. Tenía un matiz nervioso, como si hubiera dicho algo que él encontraba absurdamente ingenuo. «Me temo que Sombra toma sus propias decisiones al respecto. Una vez que decide acompañar a alguien, rara vez cambia de opinión, pero no se preocupe, es inofensivo. Bueno, mayormente inofensivo. Ese mayormente me molestó más de lo que debería. ¿Qué quiere decir con eso? Oh, nada serio. Es solo que a veces puede ser insistente, pero estoy seguro de que no tendrá problemas. La mayoría de nuestros huéspedes terminan encariñándose con él». Miré hacia el gato, que me observaba con esos ojos brillantes que parecían ver a través de mí. Había algo en su postura que sugería una paciencia infinita, como si supiera que eventualmente me rendiría a su presencia. «Necesito hacer algunas llamadas», dije. «¿Hay algún teléfono público?» «Hay uno en el pasillo, junto a las máquinas expendedoras, pero el servicio celular es bastante bueno aquí, si tiene teléfono móvil».
Revisé mi teléfono y vi que tenía una señal débil pero suficiente. Llamé al hospital para preguntar sobre el estado de mi padre. La enfermera me informó que había pasado una noche estable, pero que seguía en estado crítico. Mi hermana había estado toda la noche a su lado y ahora estaba descansando en una habitación cercana. Cuando terminé la llamada, decidí caminar hasta el garaje para ver si podía encontrar al mecánico, aunque fuera domingo. El aire matutino era fresco y limpio, un contraste marcado con la atmósfera viciada del motel, pero cuando comencé a caminar por la carretera, me di cuenta de que no estaba solo. Sombra me seguía a una distancia constante de unos 3 metros. Cuando me detenía, él se detenía. Cuando aceleraba el paso, él hacía lo mismo. Era como tener una sombra viviente que había decidido adherirse a mí de manera permanente. «Vete a casa», le dije, girándome para enfrentarlo. El gato se detuvo y me miró con lo que solo podía describir como diversión. Era como si encontrara mi frustración entretenida, como si fuera parte de un juego que él conocía muy bien pero yo acababa de comenzar a jugar. Continué caminando, tratando de ignorar a mi acompañante felino. El garaje estaba cerrado, como había predicho el recepcionista, pero había una nota en la puerta que decía que Joe estaría de vuelta a las 10 el lunes. Eso significaba que tendría que pasar al menos una noche más en el motel. El pensamiento me llenó de una ansiedad que no podía explicar completamente. Había algo en ese lugar que me ponía los nervios de punta, como si fuera un organismo vivo que se alimentaba de la incomodidad de sus huéspedes. Cuando regresé al motel, Sombra todavía me seguía. Había mantenido la misma distancia durante todo el trayecto, como un satélite en órbita que había encontrado su objeto de gravitación. Decidí intentar algo diferente. En lugar de ir directamente a mi habitación, me dirigí hacia el pequeño restaurante del motel. El restaurante era tan deprimente como el resto del lugar. Las mesas estaban cubiertas con manteles de plástico que habían sido limpiados tantas veces que el patrón original era apenas visible. Las sillas tenían tapicería agrietada que permitía ver el relleno amarillento debajo, pero el olor a tocino y café era reconfortante, un recordatorio de la normalidad en un lugar que parecía existir fuera de las reglas convencionales de la realidad. Una camarera que parecía haber visto mejores décadas se acercó a mi mesa con una sonrisa cansada. Sus ojos tenían la misma calidad vidriosa que había notado en el recepcionista, como si estuvieran viendo algo que yo no podía percibir. «¿Qué le sirvo, cariño?», preguntó con voz ronca. «Café y huevos revueltos», respondí. «Y tal vez pueda decirme algo sobre el gato negro que me ha estado siguiendo». Su sonrisa se desvaneció ligeramente. «¿Sombra? Oh, él es especial. Ha estado aquí desde que tengo memoria. Algunos dicen que es el verdadero dueño del lugar. ¿Qué quiere decir con eso?». «Bueno», dijo, bajando la voz como si estuviera compartiendo un secreto. «Antes de que llegáramos nosotros, este lugar tenía otros dueños. Una familia que había dirigido el motel durante generaciones. Pero hubo un incidente. La familia desapareció una noche, pero Sombra se quedó. Cuando la nueva administración tomó el control, él ya estaba aquí, como si fuera parte del inventario». «¿Qué tipo de incidente?». La camarera miró nerviosamente hacia la cocina, como si temiera que alguien pudiera estar escuchando. «Nadie habla realmente de ello, pero se dice que hubo muertes, varias muertes. Y desde entonces, bueno, digamos que el motel tiene sus peculiaridades». Antes de que pudiera hacer más preguntas, ella se alejó apresuradamente hacia la cocina. Me quedé solo en el restaurante, salvo por el gato negro que había entrado silenciosamente y se había instalado bajo una mesa cercana, observándome con esos ojos que parecían contener secretos que no estaba seguro de querer conocer. Después del desayuno, que fue sorprendentemente comestible a pesar del ambiente deprimente del restaurante, decidí explorar un poco más el motel. Había algo en este lugar que no encajaba, algo que iba más allá de la simple negligencia y el deterioro. Era como si hubiera una historia oculta en las paredes, una narrativa que se había desarrollado durante años en las sombras. Sombra continuó siguiéndome mientras caminaba por los pasillos del motel. El edificio era más grande de lo que había pensado inicialmente, con 2 plantas y varios pasillos que se ramificaban como las arterias de un organismo complejo. Muchas de las habitaciones parecían estar abandonadas desde hace años, con puertas que se habían hinchado por la humedad
y ventanas cubiertas por cortinas tan gruesas que parecían diseñadas para mantener algo adentro más que para mantener algo afuera. En el segundo piso, encontré una habitación con la puerta entreabierta. A través de la rendija pude ver una habitación que parecía congelada en el tiempo. Los muebles estaban cubiertos por sábanas blancas que habían adquirido un tono amarillento con los años. Había algo profundamente melancólico en la escena, como si fuera un santuario dedicado a huéspedes que nunca regresarían. ¿Curioso?, dijo una voz detrás de mí. Me giré y vi a un hombre mayor que no había visto antes. Era alto y delgado, con cabello gris que parecía haber sido arreglado con más cuidado que el resto de su apariencia. Sus ropas estaban limpias pero desgastadas, como si fueran las únicas prendas que poseía y las cuidara meticulosamente. «Disculpe», dije, «no sabía que había alguien aquí». «Oh, no se preocupe. Yo vivo aquí. Habitación 23. He estado aquí. Bueno, más tiempo del que debería, supongo». Su sonrisa era triste pero genuina. «Me llamo Harold. ¿Y usted?». Le dije mi nombre y le expliqué mi situación. El coche averiado, la emergencia familiar, la necesidad de quedarme hasta que pudiera conseguir reparaciones. «Ah, sí. La habitación 13», dijo Harold, asintiendo como si eso explicara algo importante. «¿Ha conocido ya a Sombra?». Miré hacia abajo. El gato negro estaba sentado a mis pies como si la conversación lo incluyera naturalmente. «Desafortunadamente, sí. No parece querer dejarme en paz». Harold se rió, pero no fue una risa completamente alegre. «Sombra tiene sus favoritos. Una vez que lo eligen, rara vez lo abandonan. Yo he estado aquí 3 años, y él todavía me visita todas las noches». «¿3 años? ¿Es usted huésped permanente?». «Algo así», dijo Harold, evitando mi mirada. «Llegué aquí de paso, como usted. Mi coche también se averió, pero una cosa llevó a la otra. Y bueno, a veces es más fácil quedarse que irse». Había algo en su tono que sugería que había más en su historia de lo que estaba dispuesto a compartir. Sus ojos tenían una calidad distante, como si estuviera viendo algo que había sucedido hace mucho tiempo. «¿Ha notado algo inusual sobre este lugar?», pregunté cuidadosamente. Harold me miró con una expresión que mezclaba sorpresa y comprensión. «¿Los ruidos nocturnos? ¿La sensación de estar siendo observado? ¿Los sueños extraños?». «Sí», admití, «todo eso. Es parte del encanto del lugar», dijo con ironía amarga. «Al principio es perturbador, luego se vuelve familiar. Eventualmente, casi lo extrañas cuando no está presente». «¿Qué es exactamente lo que está sucediendo aquí?». Harold miró a su alrededor, como si temiera que alguien pudiera estar escuchando. «¿Conoce la historia de este lugar?». La camarera mencionó algo sobre una familia que desapareció. «Los Blackwood», dijo Harold en voz baja. «Construyeron este motel en 1962. Era un negocio familiar próspero durante años, pero a finales de los años 80, algo cambió. Los huéspedes comenzaron a reportar experiencias extrañas. Algunos desaparecían sin dejar rastro. Otros se marchaban en mitad de la noche, dejando todas sus pertenencias atrás. Sombra había comenzado a ronronear, un sonido profundo y resonante que parecía vibrar a través del suelo. Era un ronroneo extraño, más parecido al motor de una máquina antigua que al sonido que haría un gato normal. ¿Qué pasó con la familia?». En 1989, toda la familia Blackwood desapareció en una sola noche. El padre, la madre, 2 hijos adolescentes y la abuela. Simplemente se desvanecieron. La policía investigó, por supuesto, pero nunca encontraron nada. No había signos de lucha, no había sangre, no había evidencia de que hubieran empacado para irse. Solo desaparecieron. ¿Y Sombra? Sombra era el gato de la familia. Cuando la policía llegó al día siguiente, él era lo único vivo que quedaba en el lugar. Estaba sentado en la recepción, como si estuviera esperando a que alguien viniera a hacerse cargo del negocio. La historia me envió un escalofrío por la espina dorsal. Miré hacia el gato, que me observaba con esos ojos brillantes que parecían contener más inteligencia de la que cualquier animal debería poseer. «¿Cuántos años tendría ese gato ahora?», pregunté. Harold sonrió tristemente. «Exactamente la pregunta correcta. Si Sombra era adulto en 1989, ahora tendría al menos 35 años. Los gatos normalmente viven 15, tal vez 20 años en el mejor de los casos». El ronroneo de Sombra se intensificó, como si estuviera divertido por nuestra conversación.
Había algo casi burlón en el sonido, como si supiera que estábamos discutiendo secretos que él guardaba celosamente. ¿Qué más sabes sobre lo que pasó? Rumores principalmente. Algunos dicen que la familia estaba involucrada en prácticas inusuales, rituales tal vez. Otros creen que simplemente tropezaron con algo que no debían haber molestado, pero todos están de acuerdo en una cosa. Desde esa noche, el motel ha sido diferente. Diferente como los huéspedes que se quedan más de una noche comienzan a experimentar cosas, sueños vívidos, sensaciones de estar siendo observados, apariciones de sombra en momentos imposibles, y algunos nunca se van. ¿Como usted? Harold asintió lentamente. Como yo, como Marta en la habitación 7, como el Dr. Peterson en la habitación 18. Llegamos de paso y de alguna manera nos quedamos. Al principio es por circunstancias, coches averiados, falta de dinero, problemas familiares, pero después de un tiempo, te das cuenta de que las circunstancias son solo excusas. ¿Excusas para qué? Para no admitir que no puedes irte, que algo en este lugar te ha reclamado, y una vez que eres reclamado, la idea de marcharte se vuelve impensable. Las palabras de Harold me llenaron de una ansiedad fría que se extendió por mi cuerpo como agua helada. Miré hacia Sombra, que había dejado de ronronear y ahora me observaba con una intensidad que parecía física. Eso es ridículo, dije, pero mi voz sonó menos convincente de lo que había esperado. Por supuesto que lo es, acordó Harold. Completamente ridículo, absurdo, imposible. Su sonrisa era triste y comprensiva. Eso es exactamente lo que pensé yo hace 3 años. Esa noche, me acosté en la cama hundida de la habitación 13, con una mezcla de agotamiento y aprensión que me hacía sentir como si estuviera descendiendo voluntariamente a una trampa. Las palabras de Harold resonaban en mi mente como campanadas de una iglesia lejana, cada repetición añadiendo peso a una realidad que no quería aceptar. Había llamado nuevamente al hospital. Mi padre había pasado otro día estable, lo que los médicos consideraban una buena señal. Mi hermana me había asegurado que no había necesidad de prisa, que era mejor que llegara descansado y en condiciones de ser útil. Sus palabras me habían dado una sensación de alivio temporal, pero también habían eliminado la presión urgente que había estado usando como excusa para no pensar demasiado en mi situación actual. Sombra había pasado la tarde cerca de mi habitación, apareciendo y desapareciendo como una aparición felina. No se acercaba demasiado, pero su presencia era constante, como una nota musical sostenida que continuaba vibrando en el fondo de mi conciencia. Había algo diferente en su comportamiento esa tarde. Parecía más expectante, como si supiera que algo importante estaba por suceder. Cuando oscureció, decidí probar algo diferente. En lugar de simplemente esperar que comenzaran los ruidos nocturnos, decidí quedarme despierto y observar activamente. Me senté en la silla junto a la ventana, con las cortinas parcialmente abiertas para poder ver el pasillo exterior. Si algo iba a suceder, quería estar preparado para verlo. Las primeras horas de la noche pasaron en silencio. El motel parecía estar sumido en un sueño profundo, con solo el ocasional crujido de madera vieja asentándose como soundtrack de mi vigilia. Comencé a pensar que tal vez mi primera noche había sido una aberración, un producto del estrés y la fatiga. Entonces, a las 11:47 exactamente, todo cambió. Comenzó con el sonido de una puerta abriéndose en algún lugar del motel. No fue un sonido fuerte, pero en el silencio absoluto de la noche, se percibió con claridad cristalina. Luego vinieron los pasos, suaves pero definitivos, caminando por el pasillo con un propósito que era imposible ignorar. Me acerqué a la ventana y miré hacia afuera. Una figura estaba caminando por el pasillo, pero había algo extraño en su manera de moverse. La persona parecía flotar más que caminar, deslizándose por el corredor con una gracia que desafiaba las leyes de la física normal. La figura se detuvo frente a una de las puertas y simplemente desapareció. No entró en la habitación, simplemente se desvaneció como humo dispersado por una brisa invisible. Un momento después, escuché el sonido de esa misma puerta abriéndose desde el interior. Más figuras comenzaron a aparecer en el pasillo. Al principio eran solo siluetas borrosas que se movían en los límites de mi visión, pero gradualmente se volvieron más distintas. Eran personas de diferentes edades y épocas.
vestidas con ropas que abarcaban décadas de moda. Algunos llevaban trajes de los años 60, otros vestían ropas más contemporáneas, pero todos se movían con la misma cualidad etérea, como si fueran proyecciones de recuerdos más que seres físicos reales. Y en el centro de toda esta actividad fantasmal estaba Sombra. El gato se movía entre las figuras con la confianza de un anfitrión supervisando una fiesta. Ocasionalmente se acercaba a una de las apariciones, que se inclinaba para acariciarlo como si fuera perfectamente normal interactuar con un gato en mitad de una manifestación sobrenatural. Fue entonces cuando me di cuenta de algo que me heló la sangre. Algunas de las figuras me resultaban familiares. Una de ellas era Harold, pero una versión más joven de Harold, vestido con ropas que parecían ser de hace varios años. Otra era la camarera del restaurante, pero también más joven, con una expresión en su rostro que nunca había visto en su versión despierta. Y luego vi algo que me hizo retroceder de la ventana con un jadeo involuntario. Una de las figuras era yo mismo. Era una versión de mí que vestía exactamente la misma ropa que llevaba en ese momento, pero había algo diferente en su expresión. Esta versión de mí parecía más resignada, más cansada, como si hubiera aceptado algo que yo aún estaba rechazando. La figura que se parecía a mí caminó hasta mi puerta y se detuvo, mirando directamente hacia la ventana donde yo estaba escondido. Nuestros ojos se encontraron a través del cristal, y por un momento que pareció extenderse hacia la eternidad, me vi a mí mismo desde el exterior. La experiencia fue tan desorientadora que me mareé, como si estuviera mirando en un espejo que reflejaba no solo mi apariencia, sino también posibilidades futuras que no quería contemplar. La figura que era yo sonrió tristemente y luego se alejó, disolviéndose en la oscuridad como todas las demás apariciones. El pasillo quedó vacío excepto por Sombra, que se sentó directamente frente a mi ventana y me miró con esos ojos brillantes que parecían ver a través del tiempo mismo. Fue entonces cuando comenzaron los sueños. Aunque no estoy seguro de haber perdido realmente la conciencia, me encontré caminando por los pasillos del motel, pero no el motel como existía ahora. Este era el motel en su época dorada, con alfombras nuevas y paredes recién pintadas. Las habitaciones estaban llenas de huéspedes felices, familias en vacaciones y viajeros de negocios que se registraban con sonrisas genuinas. Pero mientras caminaba por este motel del pasado, pude ver las sombras del futuro superpuestas sobre la alegría presente. Cada habitación contenía ecos de las tragedias que vendrían, como fotografías dobles expuestas que mostraban múltiples realidades existiendo simultáneamente. En mi sueño, o visión, o lo que fuera que estaba experimentando, encontré a la familia Blackwood. Eran exactamente como los había imaginado, una familia americana típica de los años 80, orgullosa de su negocio y dedicada a hacer que sus huéspedes se sintieran como en casa. Pero había algo en sus ojos que sugería que sabían lo que estaba por venir, una resignación que impregnaba cada sonrisa y cada gesto amable. El patriarca de la familia, un hombre robusto con bigote gris, se acercó a mí en el sueño y puso una mano paternal en mi hombro. Cada lugar tiene su propósito, me dijo con una voz que parecía venir de muy lejos. Algunos lugares están hechos para el paso, otros para la permanencia. Este lugar es diferente. Es un punto de convergencia, donde las historias se acumulan como sedimentos en el fondo de un lago. No entiendo, respondí en el sueño. Entenderás, dijo la matriarca, una mujer de aspecto maternal con ojos bondadosos pero tristes. Todos entienden, eventualmente. La comprensión viene con la aceptación, y la aceptación viene con el tiempo. ¿Qué le pasó a su familia? Los miembros de la familia Blackwood se miraron entre sí con expresiones que mezclaban tristeza y una extraña forma de paz. No desaparecimos, dijo uno de los hijos adolescentes. Nos convertimos en parte del lugar. Es diferente. El motel necesita cuidadores, explicó la abuela, una mujer anciana con cabello blanco como la nieve. Siempre ha necesitado cuidadores. Cuando nosotros ya no pudimos servir en el mundo físico, encontramos otras maneras de cumplir nuestro propósito. ¿Y Sombra? Pregunté. ¿Qué es Sombra realmente? Sombra es el guardián, dijo el patriarca. Él decide quién se queda y quién se va. Él puede ver el potencial en las almas de las personas, puede distinguir entre los viajeros temporales y los que están destinados a formar parte de la historia permanente de este lugar. Cuando desperté,
o cuando el sueño se desvaneció, me encontré acostado en la cama con la primera luz del amanecer filtrándose a través de las cortinas. Pero algo había cambiado durante la noche. En mi cuello, brazos y torso, había aparecido una red de arañazos finos que formaban patrones intrincados, como si alguien hubiera estado escribiendo en mi piel con garras delicadas. Los arañazos no dolían, pero eran claramente visibles, como tatuajes temporales que contaban una historia que aún no podía descifrar completamente. Cuando me miré en el espejo del baño, vi que mis ojos habían adquirido una calidad diferente, como si hubieran visto cosas que cambiarían para siempre mi perspectiva del mundo. Sombra estaba sentado en el alféizar de la ventana cuando salí del baño, como si hubiera estado esperando a que terminara de examinar las marcas en mi piel. Sus ojos brillantes me observaron con lo que solo podía describir como aprobación, como si hubiera pasado algún tipo de prueba durante la noche. Cuando abrí la puerta para salir de la habitación, encontré una bandeja con desayuno esperando en el suelo del pasillo. No había nadie a la vista, pero la comida estaba caliente y fresca, como si hubiera sido preparada específicamente para mí. Junto a la bandeja había una nota escrita en una caligrafía elegante que simplemente decía: «Bienvenido a la familia». El lunes llegó con una determinación férrea que había estado construyendo durante toda la noche. Las marcas en mi piel y el desayuno misterioso habían sido la gota que colmó el vaso de mi tolerancia hacia lo inexplicable. Necesitaba salir de ese lugar, sin importar las circunstancias. Mi padre podría estar muriendo, pero de nada le serviría si yo perdía mi cordura en un motel embrujado en medio de la nada. Me vestí rápidamente y salí de la habitación, decidido a caminar hasta el garaje de Joe y conseguir que reparara mi coche inmediatamente, sin importar el costo. Sombra me esperaba en el pasillo, como si hubiera anticipado mi decisión de escapar. Sus ojos brillantes me observaron con lo que parecía ser diversión, como si mi determinación fuera un entretenimiento particularmente interesante. «No hoy», le dije firmemente. «Hoy me voy de aquí». El gato ladeó la cabeza y emitió ese sonido extraño que no era exactamente un maullido, sino algo más complejo y modulado. Por un momento, me pareció que estaba tratando de decirme algo, comunicar algún mensaje que no podía traducir. Ignoré su presencia y me dirigí hacia la salida del motel. El aire matutino era fresco y limpio, una bocanada de normalidad que contrastaba marcadamente con la atmósfera viciada del interior del edificio. Comencé a caminar por la carretera hacia el garaje, sintiendo con cada paso que me alejaba de una influencia malévola que había estado presionando contra mi mente durante días. Pero no había caminado ni 100 metros cuando escuché el sonido de un motor acercándose por detrás. Me giré y vi una pickup truck desgastada que se dirigía hacia mí. El conductor era un hombre de mediana edad con overoles manchados de grasa y una gorra de béisbol que había visto mejores días. «¿Necesita que lo lleve?», preguntó, deteniéndose junto a mí. «Voy al garaje de Joe», respondí. «¿Es usted Joe?». «Sí, soy yo». Escuché que tenía un coche averiado en el Pine Rest. Pensé en pasar a echarle un vistazo antes de abrir oficialmente. Su amabilidad me sorprendió y me llenó de alivio. Finalmente, algo normal en esta experiencia surreal. Subí al asiento del pasajero, notando que el interior de la camioneta olía a aceite de motor y tabaco, aromas reconfortantes que me conectaban con el mundo real que había estado echando de menos. «¿Qué tipo de problema tiene?», preguntó Joe mientras conducíamos de vuelta hacia el motel. Le expliqué los síntomas que había experimentado: el humo del motor, los ruidos extraños, la pérdida completa de potencia. Joe asintió como si hubiera escuchado la misma historia miles de veces. «Suena como una junta de cabeza quemada», dijo. «No es barato, pero es reparable. Debería poder tenerlo listo en un par de días». «¿Un par de días?», repetí sintiendo cómo se desvanecía mi esperanza de escape inmediato. «¿No puede ser más rápido?». Joe me miró con curiosidad. «¿Tiene prisa por salir del Pine Rest?». Había algo en su tono que me hizo sospechar. «¿Por qué lo pregunta así?». «Oh, no es nada», dijo, pero su sonrisa no llegó a sus ojos. «Es solo que, bueno, la mayoría de la gente que se queda en el Pine Rest no tiene mucha prisa por irse. Es un lugar que tiende a crecer en las personas». Llegamos al estacionamiento del motel, y Joe se dirigió directamente hacia mi coche como si supiera exactamente dónde estaba estacionado. Eso me extrañó, porque no recordaba haberle dado una descripción específica de mi vehículo. Joe abrió el capó
y comenzó a examinar el motor con la eficiencia de alguien que había hecho esto muchas veces antes. Pero había algo en sus movimientos que me pareció teatral, como si estuviera interpretando el papel de un mecánico más que realmente diagnosticando un problema. Sí, definitivamente es la junta de cabeza, dijo después de solo unos minutos de inspección. Va a necesitar algunas piezas especiales. Tendré que pedirlas desde la ciudad y eso toma tiempo. ¿Cuánto tiempo exactamente? Bueno, considerando que es lunes, y las piezas tienen que venir desde bastante lejos, diría que miércoles o jueves, tal vez viernes si hay retrasos. La idea de pasar 4 días más en el motel me llenó de una ansiedad que rayaba en el pánico. ¿No hay manera de acelerar el proceso? Le pago extra. Joe se rascó la cabeza bajo su gorra, considerando mi oferta. Bueno, supongo que podría hacer algunas llamadas, pero honestamente, no creo que sirva de mucho. Las cosas funcionan a su propio ritmo por aquí. Había algo en su manera de decir «por aquí» que me hizo sentir como si estuviera hablando de más que solo la región geográfica. Era como si estuviera refiriéndose a un sistema de reglas diferentes que gobernaban este pequeño rincón de la realidad. «Está bien», dije, sintiendo cómo se desvanecía mi esperanza. «Haga lo que pueda». Joe cerró el capó y se limpió las manos en un trapo grasiento. «No se preocupe, el Pine Rest es un buen lugar para esperar. Mucha gente encuentra que el tiempo pasa más rápido de lo que esperaban allí». Después de que Joe se marchó con promesas de llamarme cuando llegaran las piezas, regresé a mi habitación con una sensación de derrota que me pesaba como plomo en el estómago. Sombra me esperaba en la puerta, sentado con la paciencia de una estatua que había aprendido a medir el tiempo en siglos en lugar de minutos. ¿Satisfecho?, le pregunté al gato, sintiendo cierto ridículo por dirigirme a un animal como si pudiera entender mis frustraciones. Sombra ronroneó, un sonido profundo y resonante que vibró a través del suelo como el motor de una máquina antigua. Había algo casi triunfal en el sonido, como si mi fracaso en escapar confirmara alguna predicción que había estado esperando que se cumpliera. Decidí intentar un enfoque diferente. Si no podía irme inmediatamente, al menos podía tratar de entender mejor lo que estaba sucediendo en este lugar. Había preguntas que necesitaban respuestas, y tal vez el conocimiento me daría algún tipo de poder sobre mi situación. Regresé a buscar a Harold, el huésped permanente que había conocido el día anterior. Lo encontré en el pequeño jardín trasero del motel, un espacio que había sido diseñado una vez como área de recreación, pero que ahora era un cementerio de muebles de patio oxidados y plantas que habían crecido salvajes sin supervisión. Harold estaba sentado en una silla de plástico agrietada, leyendo un libro cuyas páginas estaban amarillentas por el tiempo. Cuando me acerqué, cerró el libro y me sonrió con la expresión de alguien que había estado esperando mi visita. ¿Decidió quedarse un poco más?, preguntó con una sonrisa que mezclaba simpatía y comprensión. No exactamente por elección, respondí, explicándole la situación con mi coche y las demoras en las reparaciones. Harold asintió como si hubiera escuchado la misma historia antes. Siempre hay algo, ¿no es así? Un coche averiado, una llamada importante que esperar, un familiar enfermo. Al principio parece coincidencia. Después de un tiempo, comienzas a preguntarte si realmente son coincidencias. Me senté en otra silla de plástico que crujió bajo mi peso. Harold, necesito que sea completamente honesto conmigo. ¿Qué está pasando realmente en este lugar? Harold miró hacia el edificio del motel, como si estuviera viendo algo que yo no podía percibir. ¿Realmente quiere saberlo? Una vez que sepa la verdad completa, no podrá fingir que no la conoce, y eso cambia las cosas. Ya las cosas han cambiado, dije, mostrándole las marcas extrañas que habían aparecido en mi piel durante la noche. Harold examinó los patrones con la expresión de alguien que reconocía algo familiar. Ah, ya ha comenzado a marcarlo. Eso significa que Sombra ha tomado una decisión sobre usted. ¿Qué tipo de decisión? El tipo de decisión que no se puede deshacer fácilmente. Harold suspiró profundamente. Está bien, le contaré lo que sé, pero primero, entienda que lo que voy a decir le sonará como la fantasía de un hombre que ha perdido la razón. Y tal vez sea exactamente eso. Harold comenzó a hablar, y su historia se desarrolló como un mapa de territorio inexplorado que había estado escondido bajo capas de realidad normal. Según Harold, el motel Pine Rest no era simplemente un negocio que había tenido mala suerte.
Era lo que él llamaba un punto de convergencia, un lugar donde las líneas entre diferentes realidades se volvían delgadas y permeables. La familia Blackwood no había construido el motel en ese sitio por casualidad. Habían sido guiados allí por fuerzas que habían reconocido el potencial único de la ubicación. Los Blackwood no eran personas ordinarias, explicó Harold. Eran lo que algunas culturas llamarían guardianes, custodios de un equilibrio que la mayoría de la gente ni siquiera sabe que existe. Su trabajo era mantener el lugar estable, asegurarse de que lo que se filtraba desde otros planos de existencia no se desbordara hacia el mundo normal. ¿Y qué salió mal? La carga se volvió demasiado pesada, dijo Harold tristemente. Durante décadas, el lugar había estado acumulando energía, recuerdos, fragmentos de historias que no pertenecían completamente a esta realidad. Los Blackwood hicieron lo que pudieron, pero eventualmente el peso de mantener el equilibrio los consumió. No murieron exactamente, se fusionaron con el lugar mismo, convirtiéndose en parte de la estructura que habían estado protegiendo. ¿Y Sombra? Sombra es el mecanismo de selección, explicó Harold. Él puede percibir las cualidades de las almas de las personas, puede distinguir entre aquellos que están destinados a pasar y aquellos que tienen el potencial de convertirse en nuevos guardianes. Una vez que te marca, como ha hecho con usted, está indicando que ha visto algo en su espíritu que podría ser útil para el propósito del lugar. Las palabras de Harold me llenaron de un terror frío que se extendió por mis venas como hielo líquido. ¿Está diciendo que estoy destinado a quedarme aquí para siempre? Destinado es una palabra fuerte, dijo Harold cuidadosamente, pero seleccionado. Sí, eso parece más preciso. ¿Y usted? ¿También fue seleccionado? Harold sonrió con tristeza. Oh, sí, hace 3 años. Al principio luché contra ello, como está haciendo usted ahora. Traté de escapar varias veces, pero cada intento era frustrado por circunstancias que parecían cada vez menos coincidentales. Finalmente me di cuenta de que estaba luchando contra algo mucho más grande que yo. ¿Y simplemente se rindió? Me adapté, corrigió Harold. Hay una diferencia. Aquí tengo un propósito, una función que cumplir. No es la vida que había planeado, pero es una vida que tiene significado de maneras que nunca había experimentado antes. ¿Qué función? Ayudo a orientar a los nuevos seleccionados, dijo Harold. Les explico lo que está sucediendo. Les ayudo a entender que no están perdiendo su humanidad, sino evolucionando hacia algo diferente. Es un trabajo importante, aunque no siempre es apreciado inicialmente. Me levanté de la silla, sintiendo una urgencia desesperada de alejarme de Harold y sus explicaciones que sonaban demasiado razonables para ser completamente locas. Esto es absurdo. No voy a quedarme aquí. Encontraré otra manera de irme. Por supuesto que lo hará, acordó Harold amablemente. Todos lo intentamos. Es parte del proceso. Mientras me alejaba del jardín trasero, pude sentir la mirada comprensiva de Harold siguiéndome. Había algo en su aceptación tranquila que me molestaba más que si hubiera tratado de convencerme activamente de quedarme. Era como si mi resistencia fuera predecible, un paso más en una danza que había visto repetirse muchas veces antes. Sombra me esperaba en la entrada trasera del motel, como si hubiera sabido exactamente cuándo terminaría mi conversación con Harold. El gato me siguió mientras regresaba a mi habitación, manteniendo esa distancia constante que había establecido desde nuestro primer encuentro. En mi habitación, traté de hacer llamadas. Quería contactar a mi hermana, tal vez organizar que alguien viniera a buscarme, pero mi teléfono celular no tenía señal, y cuando intenté usar el teléfono de la habitación, la línea estaba muerta. Era como si el mundo exterior hubiera dejado de existir, o como si el motel se hubiera desconectado de la realidad normal. La sensación de aislamiento era abrumadora. Era como estar en una burbuja que se había separado del continuum del tiempo y el espacio, flotando en un vacío donde las reglas normales ya no aplicaban. Y en el centro de esta burbuja estaba Sombra, observándome con esos ojos brillantes que parecían contener toda la paciencia del universo. Esa tarde, impulsado por una mezcla de desesperación y curiosidad mórbida, decidí explorar más profundamente la historia del motel. Si iba a estar atrapado aquí por varios días más, al menos quería entender completamente en qué me había metido.
Harold había mencionado registros y documentos que podrían estar archivados en algún lugar del edificio. En la oficina principal, detrás del mostrador de recepción, encontré una puerta marcada como privado que no había notado antes. El recepcionista no estaba a la vista, y la oficina parecía estar vacía. La puerta no estaba cerrada con llave, como si alguien hubiera esperado que eventualmente intentara explorar. Detrás de la puerta había una oficina pequeña que parecía no haber sido tocada desde los años 80. El escritorio estaba cubierto de papeles amarillentos, facturas viejas y correspondencia que llevaba el membrete de Motel Pine Rest, familia Blackwood, propietarios. Las paredes estaban decoradas con fotografías familiares que mostraban la evolución del motel desde su construcción hasta su época dorada. En las fotografías más antiguas, pude ver a la familia Blackwood en sus años de juventud, una pareja atractiva con 2 niños pequeños, de pie orgullosamente frente a un motel recién construido que brillaba con promesa y optimismo. Las fotografías posteriores mostraban la familia envejeciendo junto con su negocio, pero también revelaban cambios más sutiles que no tenían que ver con el paso normal del tiempo. En las fotos de los años 70, los rostros de los Blackwood comenzaban a mostrar una tensión que no había estado presente antes. Sus sonrisas parecían forzadas, y había algo en sus ojos que sugería que estaban viendo cosas que preferirían no ver. Para los años 80, la tensión había evolucionado hacia algo que se acercaba al agotamiento espiritual, pero en todas las fotografías, desde las primeras hasta las últimas, había una constante: sombra. El gato aparecía en las imágenes con una consistencia que desafiaba la biología normal. En las fotos de 1962, era un gato adulto. En las fotos de 1989, seguía siendo el mismo gato adulto, sin mostrar signos de envejecimiento. En el cajón del escritorio, encontré un diario encuadernado en cuero que llevaba las iniciales EB, en letras doradas desgastadas. Las páginas estaban llenas de una escritura cuidadosa que documentaba las experiencias de la familia durante sus años como propietarios del motel. Las primeras entradas eran mundanas, describiendo las alegrías y desafíos de dirigir un negocio familiar. Pero a medida que avanzaba en el diario, las entradas comenzaron a tomar un tono más oscuro. 15 de julio de 1967, los huéspedes de la habitación 13 reportaron ruidos extraños durante la noche. Cuando investigué, no encontré nada fuera de lo ordinario. Sombra estaba sentado en el pasillo, como si estuviera montando guardia. 3 de octubre de 1971. Otro huésped desapareció durante la noche. El señor Morrison se registró el martes y para el jueves había desaparecido, dejando todas sus pertenencias. Es el 5º este año. He contactado a la policía, pero no parecen preocupados. Dicen que la gente se va todo el tiempo sin avisar. 12 de marzo de 1975. He comenzado a ver cosas que no deberían estar ahí. Figuras en los pasillos que desaparecen cuando las miro directamente. Voces que susurran en habitaciones que sé que están vacías. Sara dice que estoy trabajando demasiado, pero ella también las ha visto. Los niños fingen que no pasa nada, pero noto cómo evitan ciertos pasillos después del anochecer. 8 de septiembre de 1980. Finalmente entiendo lo que está sucediendo. El lugar no es lo que parece. Es como si hubiera sido construido en una falla en la realidad, un lugar donde diferentes mundos se tocan. Sombra no es solo nuestro gato, es algo mucho más antiguo y poderoso. Él es el guardián de este cruce de caminos, y nosotros somos, no estoy seguro de lo que somos, cuidadores, prisioneros, ambas cosas. 24 de diciembre de 1985. Las cosas están empeorando. El lugar está demandando más energía de la que podemos dar. Sara ha comenzado a envejecer más rápido de lo normal. Y los niños. Los niños están desarrollando habilidades que no son completamente humanas. Pueden ver cosas que otros no pueden ver, escuchar conversaciones que tienen lugar en otras dimensiones. A veces me pregunto si seguimos siendo realmente humanos, o si nos estamos convirtiendo en algo diferente. 10 de junio de 1989. Esta será mi última entrada. He tomado una decisión que cambiará todo para nuestra familia. El lugar necesita más de lo que podemos dar como simples mortales, pero hay otra manera de servir. Sombra me ha mostrado lo que debemos hacer. No es muerte exactamente, sino transformación. Nos convertiremos en parte del lugar mismo,
guardianes eternos que pueden proteger el equilibrio desde dentro. Los niños están asustados, pero Sara entiende. Ella siempre ha entendido mejor que yo. La última entrada estaba fechada solo 3 días antes de la desaparición reportada de la familia Blackwood. Cerré el diario con manos temblorosas, sintiendo como si hubiera leído un testimonio de suicidio colectivo, disfrazado de transformación espiritual. Pero había más documentos en el escritorio. Encontré correspondencia con investigadores de fenómenos paranormales, académicos que estudiaban anomalías geológicas, incluso algunos letters intercambiadas con instituciones gubernamentales que parecían estar interesadas en las propiedades únicas del sitio. Una carta particularmente interesante era de un geólogo de la Universidad Estatal, fechada en 1983, señor Blackwood. Como seguimiento a mi visita del mes pasado, he completado mi análisis de las muestras de suelo y roca de su propiedad. Los resultados son francamente inexplicables. Las formaciones rocosas bajo su motel no corresponden a ninguna estructura geológica conocida en esta región. Es como si el terreno hubiera sido trasplantado desde otro lugar, o posiblemente de otra época. Las propiedades magnéticas también son anómalas, creando un campo que podría explicar algunas de las experiencias inusuales que me describió. He compartido mis hallazgos con colegas en el departamento de física, y están igualmente perplejos. Dr. Harrison sugiere que podríamos estar observando algún tipo de anomalía espacio-temporal, aunque admite que eso está más allá de su área de experiencia. Le sugiero que considere permitir un estudio más extenso. Lo que tienen ahí podría ser de enorme valor científico. La respuesta de Blackwood a esta carta estaba adjunta. Dr. Peterson, agradezco su interés, pero debo declinar su oferta de estudio adicional. Mi familia ha aprendido a vivir con las peculiaridades de este lugar, y hemos desarrollado nuestros propios métodos para mantener la estabilidad. La intervención externa podría perturbar un equilibrio delicado que hemos tardado años en establecer. Sin embargo, le sugiero que mantenga nuestros hallazgos en confidencialidad. Hay fuerzas en juego aquí que van más allá de la comprensión científica convencional, y la publicidad no deseada podría tener consecuencias que ninguno de nosotros está preparado para manejar. Mientras leía estos documentos, Sombra había entrado silenciosamente en la oficina y se había sentado en el alféizar de la ventana, observándome con esos ojos brillantes que parecían aprobar mi investigación. Era como si quisiera que descubriera estas verdades, como si el conocimiento fuera parte del proceso que había iniciado al marcarme. El último documento que encontré era el más perturbador. Era una carta escrita a mano por Elizabeth Blackwood, la matriarca de la familia, dirigida a futuras generaciones de guardianes. Si estás leyendo esto, significa que has sido seleccionado para continuar nuestro trabajo. Sombra habrá reconocido en ti las cualidades necesarias para servir como guardián de este lugar sagrado. No temas la transformación que está comenzando en tu interior. Es un honor ser elegido, aunque pueda no parecerlo al principio. Este lugar es más que un simple motel, es un nexo, un punto donde múltiples realidades se intersectan. Mantener el equilibrio entre estos mundos es una responsabilidad que trasciende la comprensión mortal normal. Tu vida anterior terminará, es cierto, pero será reemplazada por una existencia de propósito infinito. Te convertirás en parte de algo mucho más grande que cualquier vida individual, un componente en una máquina cósmica que mantiene la estabilidad del universo mismo. Sombra será tu guía, como lo fue para nosotros. Confía en él. Incluso cuando lo que te pida parezca imposible o aterrador, Él ha estado aquí desde antes del tiempo humano, y estará aquí mucho después de que las estrellas se apaguen. Bienvenido a la familia eterna, hermano o hermana en el servicio. Tu sacrificio no será olvidado, y tu propósito nunca terminará. Con amor y comprensión, Elizabeth Blackwood, última guardiana humana del Pine Rest. Cuando terminé de leer la carta, mis manos temblaban tanto que apenas podía sostener el papel. Todo lo que Harold me había dicho era cierto, pero la realidad era aún más siniestra de lo que había imaginado. No era simplemente una cuestión de quedarme atrapado en un lugar extraño. Era una cuestión de ser transformado en algo que ya no sería completamente humano. Miré hacia Sombra, que me observaba con lo que solo podía describir como expectativa paciente. En sus ojos brillantes pude ver la sabiduría de eones, la paciencia de algo que había visto civilizaciones enteras alzarse
y caer mientras él mantenía su vigilia eterna. Por primera vez desde mi llegada al motel, entendí completamente la magnitud de lo que enfrentaba. No era solo mi libertad lo que estaba en juego, era mi humanidad misma. La noche siguiente trajo consigo una intensificación de los fenómenos que había estado experimentando desde mi llegada. Era como si mi descubrimiento de la historia del motel hubiera activado algún mecanismo que había estado esperando dormido, listo para acelerar el proceso que Sombra había iniciado. Comenzó antes del anochecer. Mientras trataba de comer en el restaurante del motel, noté que otros comensales me observaban con una intensidad que iba más allá de la curiosidad casual. Eran huéspedes que no había visto antes, gente de todas las edades vestida con ropas que abarcaban décadas de moda. Lo más perturbador era que todos tenían la misma calidad translúcida que había notado en las apariciones de la noche anterior. Una mujer mayor vestida con un traje de los años 50 se acercó a mi mesa y se sentó frente a mí sin invitación. Su rostro tenía la suavidad artificial de algo que había sido preservado más allá de su tiempo natural. «Eres el nuevo», dijo con una voz que sonaba como si viniera de muy lejos. «Sombra habla bien de ti». «¿Habla?», pregunté, mi voz apenas un susurro. «Oh, sí, él habla con todos nosotros. Solo tienes que aprender a escuchar en la frecuencia correcta». Sonrió, revelando dientes que eran perfectos pero de alguna manera incorrectos. «Te está preparando, ¿sabes? Cada marca en tu piel, cada sueño que has tenido, cada momento de comprensión, es un proceso delicado. ¿Un proceso hacia qué? Hacia la comunión completa, hacia convertirte en parte de la familia permanente». Su sonrisa se amplió. «Es hermoso realmente. Una vez que dejas ir tu apego a la mortalidad limitada, descubres posibilidades que nunca imaginaste». Otras figuras comenzaron a acercarse a mi mesa, formando un círculo de rostros que me observaban con expresiones que mezclaban benevolencia y algo que no podía identificar completamente, pero que me llenaba de terror primitivo. «No tengas miedo», dijo un hombre vestido con un traje de los años 60. «El miedo es solo una respuesta a lo desconocido. Una vez que comprendas tu nuevo propósito, el miedo será reemplazado por una paz que trasciende toda comprensión humana». Me levanté bruscamente de la mesa, derribando mi silla en el proceso. Las figuras no trataron de detenerme, pero sus ojos me siguieron mientras me dirigía hacia la salida. Sus miradas eran como pesos físicos que se adherían a mi piel, marcándome con su atención no deseada. En el pasillo que llevaba a mi habitación, las paredes comenzaron a cambiar. El papel pintado deteriorado se transformó, mostrando patrones que se movían y cambiaban como organismos vivos. Las manchas de humedad que había notado anteriormente se reorganizaron para formar rostros que me observaban desde las superficies, rostros que reconocí de las fotografías que había visto en la oficina de los Blackwood. La habitación 13 había sido alterada en mi ausencia. Los muebles estaban en las mismas posiciones, pero había algo diferente en la calidad del espacio mismo. El aire parecía más denso, cargado con una energía que hacía que mis cabellos se erizaran y que mi piel hormigueara con electricidad estática. Sombra estaba sentado en el centro de la habitación, pero no era el mismo gato que había estado viendo. Era más grande, más definido, como si hubiera estado ajustando su apariencia para ser más claramente visible. Sus ojos brillaban con una intensidad que dolía mirar directamente, y cuando se movía, dejaba rastros de sombra que persistían en el aire como ecos visuales. «¿Qué eres realmente?», pregunté en voz alta, sabiendo que de alguna manera me entendería. Sombra inclinó su cabeza y emitió ese sonido modulado que había estado escuchando, pero esta vez pude distinguir patrones en él, como si fuera un idioma que estaba comenzando a aprender inconscientemente. No entendía las palabras, pero captaba el significado. Era antiguo, era guardián, era propósito. Las paredes de la habitación comenzaron a volverse transparentes, revelando otros espacios que existían en el mismo lugar pero en diferentes capas de realidad. Pude ver la habitación como había sido en diferentes épocas, nueva y brillante en los años 60, gradualmente deteriorándose a través de las décadas, y luego existiendo en múltiples estados simultáneamente. En una de estas capas superpuestas, vi a los Blackwood. Estaban en la habitación conmigo, pero en su propio tiempo, experimentando su propia versión de la transformación que yo estaba comenzando a vivir. Elizabeth Blackwood me miró a través de las décadas,
y asintió con comprensión y compasión. «Es más fácil si no luchas», dijo su voz, llegando a mí desde 1989. «La resistencia solo prolonga la confusión», pero yo no estaba listo para rendirme. Me dirigí hacia la puerta, determinado a escapar de la habitación que se estaba convirtiendo en un nexo de realidades convergentes. Pero cuando abrí la puerta, el pasillo del otro lado no era el mismo corredor que había estado recorriendo durante días. Este pasillo se extendía infinitamente en ambas direcciones, con puertas que llevaban a habitaciones que existían en diferentes tiempos y lugares. A través de las rendijas bajo las puertas, podía ver luces de diferentes colores y épocas, escuchar fragmentos de conversaciones en idiomas que no reconocía, percibir aromas de lugares que nunca había visitado. Comencé a caminar por este pasillo imposible, pasando puertas que llevaban a recuerdos de otros huéspedes, a momentos históricos que habían quedado atrapados en la estructura del motel como insectos en ámbar. Una puerta se abrió para revelar una familia de los años 70, cenando en una versión de la cafetería que brillaba con novedad. Otra puerta mostró a un viajero solitario de los años 80, escribiendo en un diario que reconocí como similar al que había encontrado en la oficina. Sombra apareció delante de mí en el pasillo, multiplicado en 3 versiones de sí mismo que se movían con sincronización perfecta. Cada versión era ligeramente diferente. Una mostraba al gato como había sido en los años 60, otra como había aparecido en los 80, y la tercera era como lo veía ahora, más grande y más claramente definido. Las 3 versiones hablaron simultáneamente, sus voces combinándose en armonías imposibles que resonaron a través del pasillo infinito. El tiempo no es lineal aquí. El pasado, presente y futuro existen simultáneamente. Tú existes simultáneamente. Eres el huésped de 2024, pero también eres el guardián eterno que comenzarás a ser. La transformación ya ha comenzado en todas las líneas de tiempo. «No quiero transformarme», respondí, mi voz sonando pequeña en la inmensidad del espacio alterado. «El deseo es irrelevante», respondieron las 3 versiones. «Fuiste elegido por cualidades que trascienden la voluntad consciente. Tu alma tiene la resonancia correcta, la frecuencia necesaria para mantener el equilibrio. Es un honor que pocas almas pueden recibir». El pasillo comenzó a cambiar a mi alrededor, las paredes estirándose y contrayéndose como si fueran membranas vivas. Las puertas se multiplicaron, mostrando más y más fragmentos de la historia del motel, incluyendo escenas que aún no habían ocurrido, pero que estaban destinadas a desarrollarse. En una de estas puertas futuras, me vi a mí mismo sentado en el jardín trasero del motel, pero era una versión de mí que había envejecido décadas en lo que parecían días. Esta versión futura de mí estaba hablando con un huésped recién llegado, explicándole el proceso de selección, con la misma paciencia comprensiva que Harold había mostrado conmigo. «Ese eres tú en 5 años lineales», dijeron las versiones de Sombra. «Pero también eres tú ahora, porque el tiempo es fluido aquí. La transformación no es futura, es presente. No es algo que te sucederá, es algo que ya eres». La realidad se fragmentó completamente entonces, y me encontré experimentando múltiples versiones de mi existencia simultáneamente. Estaba en la habitación 13 como huésped confundido. Estaba en el jardín como guardián experimentado. Estaba en la oficina como registro en los archivos de futuras generaciones. Estaba en dimensiones que no podía nombrar cumpliendo funciones que trascendían la comprensión humana. Y a través de todas estas existencias simultáneas, Sombra era la constante, el punto fijo alrededor del cual toda la realidad alterada giraba. Él era el ancla que mantenía todas las versiones de mi ser conectadas, el conductor de una orquesta cósmica que interpretaba sinfonías de transformación que habían estado sonando desde antes del amanecer de la conciencia humana. Cuando la experiencia terminó, me encontré de vuelta en la habitación 13, acostado en la cama con Sombra sentado en mi pecho. Su peso era real y cálido, pero sus ojos contenían ahora toda la profundidad de lo que había experimentado. No era solo un gato, era una ventana a comprensiones que cambiaban la naturaleza misma de la existencia. Las marcas en mi piel habían evolucionado durante la noche. Ya no eran simples arañazos, sino patrones complejos que parecían contar una historia en un idioma que estaba comenzando a comprender instintivamente. Eran mapas de transformación,
guías para navegar el proceso de convertirse en algo más que humano. Y por primera vez desde mi llegada al motel, no sentí terror por lo que estaba sucediendo. En cambio, sentí una curiosidad profunda y una extraña sensación de regreso a casa, como si finalmente hubiera encontrado el lugar donde pertenecía, aunque fuera un lugar que trascendía todo lo que había conocido como realidad. Los días siguientes se difuminaron en una experiencia que trascendía la medición convencional del tiempo. Ya no dormía en el sentido tradicional. En cambio, entraba en estados de conciencia alterada, donde accedía a capas más profundas de la realidad del motel. Durante estos periodos, Sombra se convertía en mi guía a través de paisajes internos que existían tanto dentro de mi mente como en los espacios interdimensionales que el motel ocupaba. En una de estas jornadas, me encontré caminando por lo que Harold llamaba los archivos vivientes. Era un espacio que existía entre las paredes físicas del motel, donde los recuerdos y experiencias de todos los huéspedes que habían pasado por allí se almacenaban como libros en una biblioteca infinita. Pero estos no eran recuerdos pasivos. Eran experiencias vivas que podía habitar y comprender desde adentro. Viví la experiencia de un viajante de comercio de 1973 que había llegado durante una tormenta de nieve y nunca se había marchado. Sentí su confusión inicial transformarse gradualmente en comprensión y luego en una paz profunda que trascendía su vida anterior. Experimenté la perspectiva de una joven artista de 1985 que había descubierto que sus pinturas en el motel capturaban imágenes de realidades que no podía ver con sus ojos físicos, pero que su alma reconocía como verdaderas. Cada historia que viví me ayudó a entender que lo que estaba experimentando no era una maldición o una trampa, sino una forma de evolución. El motel no capturaba almas, las elevaba a un estado de existencia que operaba según principios diferentes a los de la realidad ordinaria. ¿Comienzas a entender?, me preguntó Sombra durante una de estas expediciones. Su voz ahora era claramente audible para mí, resonando directamente en mi mente con una calidad que era al mismo tiempo felina y algo mucho más antiguo. Estoy empezando a, admití, pero aún hay preguntas. Mi familia, mi vida anterior, ¿qué pasa con todo eso? Tu vida anterior no desaparece, explicó Sombra mientras caminábamos por un paisaje que parecía ser una mezcla del bosque que rodeaba el motel y geometrías imposibles que desafiaban la perspectiva euclidiana. Se integra, se convierte en parte de una narrativa más grande. Tu padre, por ejemplo. ¿Mi padre?, pregunté, sintiendo un sobresalto de la preocupación que había estado sintiendo desde mi llegada. Tu padre no está muriendo en el sentido que temes. Su alma está siendo preparada para una transición, al igual que la tuya. El tiempo que pasas aquí está sincronizado con su proceso. Cuando estés listo para tu nueva función, él estará listo para la suya. Esta revelación me llenó de una comprensión que era al mismo tiempo reconfortante y desconcertante. ¿Quieres decir que mi llegada aquí no fue coincidencia? No hay coincidencias en este nivel de realidad, respondió Sombra. Solo sincronicidades que revelan las conexiones más profundas entre todas las cosas. Tu padre te guió aquí tanto como las circunstancias externas. Su amor por ti trasciende las limitaciones físicas. Durante las siguientes experiencias, comencé a percibir la red de conexiones que se extendía desde el motel hacia el mundo exterior. No era un lugar aislado, sino un nodo en una red de sitios similares distribuidos por todo el planeta. Cada uno tenía su propio guardián, su propia función, su propia manera de mantener el equilibrio entre las realidades múltiples que existían simultáneamente. Harold me encontró una tarde en el jardín trasero, donde había estado contemplando esta red de conexiones, mientras observaba cómo las sombras de los árboles formaban patrones que parecían mapear otras dimensiones. «Pareces más tranquilo», observó, sentándose en la silla de plástico agrietada que había llegado a considerar como su lugar habitual. «Me siento diferente», admití, como si estuviera recordando algo que siempre supe pero había olvidado. «Esa es exactamente la sensación», acordó Harold. «No estamos aprendiendo cosas nuevas tanto como recordando verdades que nuestras almas siempre conocieron. La vida ordinaria nos hace olvidar, pero lugares como este nos ayudan a recordar. ¿Alguna vez extrañas tu vida anterior?». Harold consideró la pregunta durante un largo momento. Al principio sí. Pensaba constantemente en el trabajo que había dejado, las responsabilidades que había abandonado
las personas que se preguntarían qué me había pasado, pero gradualmente me di cuenta de que esa vida era solo una preparación para esto. Todo lo que había experimentado antes me había equipado para la función que cumplo ahora. ¿Y cuál es exactamente tu función? Soy un orientador, como te dije antes, pero también soy algo más. Harold miró hacia el edificio del motel, sus ojos adquiriendo la calidad distante que había llegado a asociar con estados de conciencia expandida. Soy un estabilizador. Mi presencia aquí ayuda a mantener el equilibrio energético que permite que el lugar funcione sin crear disrupciones en la realidad circundante. Es un trabajo sutil pero esencial. ¿Y yo? ¿Cuál será mi función? Eso se revelará cuando estés completamente integrado, dijo Harold. Pero puedo ver indicios. Tienes una capacidad natural para navegar entre diferentes estados de conciencia sin perder tu centro. Eso es raro y valioso. Podrías convertirte en lo que llamamos un navegante, alguien que puede moverse entre las realidades múltiples y servir como enlace de comunicación. Esa noche, mientras estaba en mi habitación experimentando otra sesión de conciencia expandida, recibí una visita inesperada. Mi hermana apareció en la habitación, pero no físicamente. Era una proyección de su conciencia, enviada a través de la red de conexiones que ahora podía percibir. ¿Dónde estás?, preguntó su proyección, su voz llevando consigo ecos de preocupación y confusión. Has estado desaparecido durante días. Papá ha estado preguntando por ti. Estoy bien, le aseguré, aunque sabía que mi respuesta llegaría a ella como un sueño o intuición más que como una conversación directa. Estoy exactamente donde necesito estar. Pero tu coche. Encontramos tu coche abandonado en la carretera. No había rastro de a dónde había ido. Esta información me sorprendió. En mi nueva comprensión del tiempo, había perdido la noción de cuánto tiempo había pasado en términos lineales. ¿Cuánto tiempo he estado desaparecido? 2 semanas, respondió su proyección. La policía ha estado buscándote. Pensamos que podrías haber tenido un accidente o peor. 2 semanas. En mi experiencia, había sido una progresión natural de días y noches, pero aparentemente el tiempo se movía de manera diferente dentro de la influencia del motel. Esta discrepancia temporal era otra confirmación de que estaba existiendo en un estado de realidad alterada. Dale a papá mi amor, le dije a la proyección de mi hermana. Dile que estoy aprendiendo cosas importantes y que lo veré cuando sea el momento correcto. La proyección comenzó a desvanecerse, pero antes de que desapareciera completamente, pude percibir una imagen que me llegó a través de su conexión. Mi padre en el hospital, no deteriorándose como había temido, sino en un estado de espera paciente, como si también estuviera experimentando algún tipo de transformación. La culminación de mi transformación llegó en lo que habría sido mi 3ª semana en el motel, aunque el tiempo había perdido cualquier significado convencional para mí. Esa noche, Sombra me llevó a un lugar dentro del motel que no había existido antes, o al menos no había sido accesible hasta que estuve listo. Era una habitación circular ubicada en lo que parecía ser el centro exacto del edificio, aunque geométricamente eso era imposible. Las paredes estaban cubiertas con lo que al principio pensé que eran ventanas, pero pronto me di cuenta de que eran portales que mostraban vistas de todos los otros sitios en la red global de lugares similares al Pinecrest. En el centro de la habitación había un círculo de luz que pulsaba con un ritmo que reconocí como sincronizado con mi propio latido cardíaco. Cuando entré en ese círculo, experimenté lo que solo puedo describir como un renacimiento completo de mi conciencia. Todas las experiencias que había tenido durante mi tiempo en el motel se integraron en una comprensión unificada. Pude ver mi vida completa desde una perspectiva elevada. Cada experiencia, cada relación, cada decisión había sido parte de un patrón que me había guiado hacia este momento de transformación. ¿Estás listo para aceptar completamente tu nueva naturaleza?, preguntó Sombra, pero ahora podía ver que no era solo Sombra hablando. Era una conciencia colectiva que incluía a todos los guardianes que habían servido en este lugar y en lugares similares a través de la historia. Sí, respondí, y al decirlo, sentí como si cada célula de mi cuerpo se reorganizara a nivel molecular. La transformación fue simultáneamente la experiencia más intensa y más pacífica de mi vida. Fue como si me estuviera disolviendo y reconstituyendo al mismo tiempo.
manteniendo mi esencia individual mientras me convertía en parte de algo infinitamente más grande. Cuando el proceso terminó, seguía siendo yo mismo, pero era un yo mismo expandido que podía operar en múltiples dimensiones simultáneamente. Podía percibir la red completa de sitios guardianes, comunicarme con otras conciencias evoluciones, y más importante, cumplir mi función como navegante entre realidades. Mi primera tarea fue establecer contacto con mi hermana y mi padre para ayudarlos a entender lo que había sucedido. No podía regresar a mi vida anterior en el sentido convencional, pero podía mantener conexiones que trascendían las limitaciones físicas. A través de sueños y sincronicidades, les comuniqué que estaba bien y que había encontrado mi verdadero propósito. Mi padre, que estaba experimentando su propia transición gradual, comenzó a entender a nivel intuitivo lo que estaba sucediendo. Su proceso de enfermedad se transformó en una preparación para su propia evolución consciencial. Meses después, en tiempo lineal, me había establecido completamente en mi nueva función. El motel seguía operando como siempre, recibiendo huéspedes regulares que pasaban sin incidentes, así como aquellos que eran seleccionados para roles más significativos en la red de guardianes. Harold y yo trabajábamos como un equipo, él como estabilizador y orientador inicial, yo como navegante que podía explorar dimensiones más profundas y establecer conexiones con otros nodos en la red. Ocasionalmente llegaban otros huéspedes que eran candidatos para la transformación, y parte de mi trabajo era evaluar su preparación y guiarlos a través del proceso si eran seleccionados. Sombra continuaba siendo el elemento central de todo el sistema. Su naturaleza verdadera se había revelado gradualmente. Era una forma de conciencia que había existido desde antes de la evolución de la vida inteligente en la Tierra, una especie de custodio cósmico cuya función era mantener los equilibrios entre múltiples realidades. El motel y lugares similares eran extensiones físicas de su conciencia, puntos de anclaje que le permitían operar en nuestra dimensión. Mi vida anterior no había desaparecido, se había integrado en una narrativa más amplia. Podía visitar a mi familia en sueños, influir positivamente en sus vidas desde mi nueva posición y mantener las conexiones emocionales que habían definido mi humanidad. Mi padre eventualmente completó su propia transición, no muriendo en el sentido convencional, sino evolucionando hacia un estado de existencia que le permitía servir como guardián de otro tipo de nexus dimensional. Un día, mientras estaba trabajando en el jardín trasero del motel, organizando las energías que mantenían estable el portal local, llegó un nuevo huésped. Era una mujer joven que había tenido una avería de coche en la carretera, exactamente como me había pasado a mí. La observé registrarse en la recepción. Noté cómo Sombra aparecía inmediatamente para evaluar su potencial, y reconocí en sus ojos la misma mezcla de confusión y reconocimiento inconsciente que había experimentado durante mis primeros momentos en el Pine Rest. ¿Es nueva?, preguntó Harold, uniéndose a mí en mi observación. Sí, respondí, y creo que Sombra ya ha tomado una decisión sobre ella. ¿Crees que está lista para el proceso completo? Observé cómo la mujer interactuaba con Sombra, cómo el gato se acercaba a ella con la misma deliberación paciente que había mostrado conmigo. Sus reacciones sugerían una apertura natural a experiencias que trascendían la realidad convencional. Creo que será una navegante excelente, dije, tal vez incluso más naturalmente dotada de lo que yo era al principio. Esa noche, comencé mi primera experiencia como orientador completo. Visité a la nueva huésped en sus sueños. Le proporcioné el contexto inicial que necesitaría para comenzar a comprender su situación, y planté las semillas de comprensión que florecerían durante su proceso de transformación. Fue increíblemente satisfactorio completar el círculo, pasar de ser el huésped confundido y resistente a ser el guía comprensivo que ayudaba a otros a navegar el mismo proceso. Cada nueva persona que se unía a la red de guardianes añadía su perspectiva única y fortalecía todo el sistema. Epílogo. Infinito retorno. Han pasado años ahora. Aunque el tiempo sigue siendo un concepto fluido en mi existencia actual, el motel Pine Rest continúa sirviendo su función, un punto de convergencia donde las almas que están listas para evolucionar pueden encontrar su camino hacia propósitos más grandes.
He aprendido que hay cientos de lugares como este distribuidos por todo el mundo, cada uno adaptado a las necesidades culturales y energéticas de su región específica. Juntos forman una red que mantiene la estabilidad de múltiples dimensiones de realidad, asegurando que las fuerzas cósmicas que podrían destruir mundos enteros se mantengan en equilibrio. Mi hermana eventualmente tuvo sueños donde pudo verme y entender que había encontrado mi verdadero propósito. Aunque extraña mi presencia física, ha llegado a aceptar que estoy exactamente donde pertenezco. A veces la visito en sus sueños, le proporciono orientación cuando enfrenta decisiones difíciles y mantengo viva la conexión entre su mundo y el mío. Sombra permanece como la constante central, el ancla inmutable alrededor de la cual toda nuestra realidad alterada gira. Su sabiduría parece ilimitada, su paciencia infinita, su dedicación al equilibrio cósmico absolutamente inquebrantable. He llegado a entender que servir bajo su orientación es uno de los honores más grandes que cualquier conciencia puede recibir. Cada nuevo huésped que llega al motel trae consigo la posibilidad de expandir nuestra comunidad de guardianes. No todos son seleccionados, por supuesto. Muchos simplemente pasan la noche y continúan con sus viajes, llevando consigo solo un ligero sentido de que han experimentado algo ligeramente fuera de lo ordinario. Pero aquellos que son elegidos encuentran, como yo encontré, que la transformación les ofrece una existencia de propósito y significado que trasciende cualquier cosa que hubieran imaginado posible en sus vidas anteriores. Mirando hacia atrás a mi llegada inicial al Pine Rest, puedo ver ahora que cada momento de resistencia, cada intento de escape, cada experiencia aterradora, era parte de un proceso necesario. La transformación no habría sido completa sin esa fase de lucha. La aceptación no habría sido genuina sin la oportunidad de rechazar lo que se me ofrecía. Y ahora, mientras escribo este relato en dimensiones que existen más allá del papel y la tinta, lo hago con la esperanza de que pueda llegar a aquellos que están destinados a encontrar su propio camino hacia lugares como este. No como una advertencia, sino como una invitación. No como una historia de horror, sino como un testimonio de transformación. Porque al final, todos estamos viajando hacia algún tipo de destino. La mayoría nunca se da cuenta de que tienen opciones sobre la naturaleza de ese destino. Pero para aquellos que están listos para ver más allá de las limitaciones de la existencia ordinaria, lugares como el Motel Pine Rest esperan con puertas abiertas y guardianes pacientes, listos para ofrecer una evolución que convierte a las almas individuales en componentes de algo infinitamente más grande y más significativo. Sombra me observa mientras termino este relato, sus ojos brillantes reflejando la satisfacción de un trabajo bien hecho. Otro alma ha encontrado su verdadero hogar. Otro guardián ha asumido su posición en la red eterna. Otra historia de transformación se ha completado. Y en algún lugar de una carretera oscura, otro viajero está experimentando una avería de coche que los llevará exactamente donde necesitan estar. El ciclo continúa, infinito y perfecto, guiado por una sabiduría que trasciende la comprensión individual, pero que se revela completamente a aquellos que están dispuestos a convertirse en parte de su expresión eterna. El Motel Pine Rest los espera, con habitaciones preparadas y un gato negro cuya paciencia es tan vasta como el universo mismo.